A ver, normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico hay como una expectativa de precisión casi milimétrica, ¿verdad? Claro, sí. Como si fuera ingeniería pura. Exacto, o sea, te rompes un brazo, te hacen la radiografía, ves esa línea blanca dentada en la pantalla y el traumatólogo te dice, pues mira, ahí está la fractura. Es binario. ¿Está roto o no está roto? Y bueno, de alguna manera esa claridad visual nos reconforta bastante. Totalmente. Porque nos gusta que los fallos del cuerpo se puedan meter en cajas ordenadas. Es la base del modelo mecanicista con el que hemos crecido. O sea, ver el cuerpo como una máquina de piezas reemplazables. Ya, pero luego entras en el mundo del desarrollo temprano, de las memorias transgeneracionales, de cómo el cuerpo somatiza el estrés emocional y de repente esa máquina de rayos X deja de servir por completo. Eso es, nos encontramos ante un panorama donde la causa de un síntoma, pues ya no es un hueso astillado, sino una emoción enquistada. Y claro, ahí las aguas diagnósticas se vuelven súper pantanosas. Súper pantanosas. Entramos en un terreno donde la biología se cruza directamente con la biografía. Y, bueno, la premisa que ponen sobre la mesa los documentos de esta inmersión documental desafía frontalmente esa visión mecánica. Totalmente. Y para quienes nos escuchan y les encanta aprender, o sea, los documentos de hoy son una pila de textos fascinantes. Tenemos estudios del Instituto Cales, tratados sobre el proyecto Sentido de Mark Frechet y Salomón Selam, y hasta investigaciones sobre educación prenatal de Carmen Carballo Basadre. Es un material de primera, sí, y la misión de este análisis a fondo es desentrañar esa intersección entre las emociones familiares ocultas, nuestras primeras etapas de desarrollo, o sea, desde antes de la concepción hasta los 3 años, y cómo el cuerpo actúa como un lienzo de esa historia. Todo analizando las metáforas y los debates médicos que hay detrás. Es que entender esto ofrece una lente completamente nueva para observar pues, comportamientos repetitivos y dolores físicos que parecen inexplicables. Así que si partimos de la base de que el cuerpo es ese lienzo, el punto de entrada lógico es entender cómo se empieza a escribir esa historia. Claro. Y aquí los textos basados en el trabajo de investigadores como Ángeles Walder hablan de la biodescodificación. Eso es. Y ojo que aquí la clave no es una emoción pasajera de hoy estoy triste, sino un concepto muy, muy específico, el bioshock. Exacto, el bioshock. Y es crucial entender la mecánica de esta palabra. O sea, un bioshock no es tener un mal día en la oficina, Ya. ni discutir con tu pareja. Water lo define con parámetros súper estrictos. Es una situación de alto estrés, imprevista, que se vive de forma dramática. Y aquí viene la clave biológica, que se vive en completa soledad y sin solución aparente. O sea, una emoción que el cerebro no puede procesar ni expresar, así que literalmente se la traga. Se la traga, ¿sí? El sistema nervioso tiene que hacer algo con toda esa sobrecarga energética. Vale, vamos a desglosar esto. Es como, imagina que el cuerpo es como el panel de advertencias del salpicadero de un coche. Buena analogía. Claro, se enciende la luz roja del motor. Apagar esa luz con medicamentos es tratar el síntoma, pero no soluciona el fallo real en el motor, que sería la emoción. Según las fuentes, si alguien vive una guarrada enorme en el trabajo, algo que siente que es incapaz de digerir, pues el cerebro inconsciente, que solo busca sobrevivir, busca una solución biológica Eso es. y termina manifestando un problema en el aparato digestivo. Lo fascinante aquí es que el cerebro no distingue entre no poder digerir un trozo de carne en mal estado y no poder digerir una traición laboral. Madre mía. Para el inconsciente biológico la solución es la misma, o sea, producir más ácido estomacal o alterar la mucosa para intentar deshacer ese bocado indigesto. Es brutal. Y esto no es poesía psicológica, ¿eh? Esto altera marcadores físicos medibles. Fíjate en los datos del estudio de la Sociedad Cubana de Cardiología que incluyen los textos, porque tienen tela. Sí, el estudio de la hipertensión. Ese. Cogieron a pacientes con hipertensión arterial severa. A un grupo le aplicaron solo el tratamiento farmacológico tradicional y al otro, además de las pastillas, les sumaron 6 meses de terapia de biodescodificación. Porque claro, buscaban el bioshock detrás de esa hipertensión, que por lo visto suele relacionarse con sentir que tienes que bombear más sangre para defenderte de un entorno hostil. Exactamente.
Y los resultados marcan una frontera clarísima entre tratar solo el síntoma o tratar el origen. Es que los números son una locura. El grupo tradicional logró estabilizar al 70% de los pacientes. No está mal. No está mal, pero a costa de tener que aumentar su medicación en casi un 58%. Claro, muchísimo. Y en cambio, el grupo con biodescodificación, un 93% logró controlar la tensión y lo más fuerte, solo aumentaron la medicación en un 3,44%. Y ahí es donde ves la medicina integrativa en acción. O sea, no se trata de tirar las pastillas a la basura, ¿sabes? Claro, no. La medicación salva vidas porque evita el infarto hoy. Pero si no desactivas el estado de alerta crónico, emociones como la ira reprimida, que son factores de riesgo cardiovascular reales, el cuerpo va a seguir intentando subir la presión. La terapia emocional apaga la señal de alarma desde la raíz. A ver, llegados a este punto, tengo que hacer de abogada del diablo, un momento. Dispara. Porque los documentos mencionan los orígenes de esta disciplina y hablan de su precursor, el médico alemán Reike Herthammer. Y las fuentes son súper transparentes con esto. Su teoría de las 5 leyes biológicas fue muy cuestionada por falta de rigor empírico, hasta el punto de que le inhabilitaron médicamente. Sí, le revocaron la licencia de cierto. Claro, es un historial que choca bastante. Entonces, ¿cómo encaja esta visión con el rigor clínico actual, sin caer en negligencias graves? Es una objeción fundamental, y los textos la abordan marcando una línea roja que es infranqueable. La biodescodificación actual, aplicada con rigor, se define única y exclusivamente como un acompañamiento emocional. Vale, acompañamiento. Eso es. Subrayan de forma categórica que jamás, bajo ningún concepto, debe suplir un tratamiento médico, oncológico o psiquiátrico. El médico repara el tejido dañado y el acompañante ayuda a descifrar qué estrés crónico llevó a ese tejido al límite. Ambas vías tienen que coexistir. Queda clarísimo el límite entonces. Vale, pues si asumimos que nuestro propio cuerpo registra y somatiza nuestros traumas no procesados, la pregunta que surge al leer el siguiente bloque es, ¿dónde empieza a grabar la cinta? Esa es la gran pregunta. Porque rascas un poco y resulta que a veces la cinta ya estaba rodando antes incluso de que naciéramos. Y aquí entramos de lleno en lo que el psicooncólogo francés Marc Fréchet bautizó como el proyecto sentido. Es un concepto que mapea una ventana temporal que abarca desde unos 9 meses antes de la concepción, todo el embarazo y hasta los 3 primeros años de vida. O sea que en ese periodo, el sistema nervioso del bebé no es una pizarra en blanco. ¿Qué va? Es un radar supersensible. Es decir, el feto no solo recibe nutrientes del cordón umbilical, está bañado en la química emocional de la madre. Si la madre tiene un pico de terror, el feto recibe cortisol puro. Si hay alegría, oxitocina. Exactamente. El feto graba en su inconsciente celular los dramas, los miedos, las crisis familiares, pero sobre todo graba la intención inconsciente por la que ha sido concebido. De ahí la palabra proyecto. Todo niño nace con un mandato invisible asignado por sus padres. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los textos detallan la propia biografía de Marc Fréchet. Y es una historia de película. Totalmente increíble. Él fue concebido en Francia al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Su madre iba a ser juzgada por colaboracionismo y se enfrentaba a ir a la cárcel. Así que sus padres lo concibieron con un cálculo súper frío. Pensaron que si la madre iba embarazada al juicio, lograría una condena más leve. Su propia existencia ya tenía un trabajo asignado antes de ser siquiera un embrión. Exacto. Ser el salvoconducto de su madre. Su proyecto sentido era, literalmente, salvar a mamá de la prisión. ¡Qué barbaridad! Y el resultado fue que Fréchet pasó los 9 meses de gestación en la cárcel y luego sus primeros 9 meses de vida también entre rejas. Nació aprisionado, pero lo que me vuela la cabeza es cómo eso dictó su vocación, porque de adulto, como terapeuta, tuvo un 100% de éxito tratando a mujeres con esclerosis múltiple. Y la mecánica biológica de esa conexión es brillante. O sea, en la biodescodificación, la esclerosis múltiple se decodifica como un conflicto profundo de inmovilidad, de no poder huir. Simbólicamente es estar aprisionado en el propio cuerpo. Claro. Entonces Fréchet, cuyo mandato celular era liberar a su madre del encierro, dedicó toda su vida a liberar a otras mujeres de la prisión física de su enfermedad. Cumplió su proyecto sentido trabajando. Y siguiendo este hilo, otro investigador, Salomón Seyam, cataloga estos mandatos.
Habla de proyectos sentido explícitos, que son los típicos, como el padre notario que engendra al hijo para heredar la notaría. Sí, los que se ven venir. Eso es. Pero los que condicionan la salud de verdad son los implícitos, los secretos inconfesables del clan. Y Seyam documenta un caso muy gráfico. Un paciente con eczemas crónicos, súper severos, y que no respondían a ninguna crema, localizados exclusivamente en las nalgas. A ver, a nivel de somatización, la piel es el órgano del contacto, y las nalgas representan simbólicamente el contacto íntimo, o sea, el asiento de la pareja. Un eczema ahí es la fase de reparación de un conflicto de separación carnal brutal. Pero lo curioso es que el paciente estaba felizmente casado. No tenía ningún conflicto amoroso. Ya. Pero al investigar el embarazo de su madre, descubren todo el pastel. Resulta que la madre había estado perdidamente enamorada de otro hombre, antes de casarse. Y la familia le obligó a dejarlo y casarse rápido con el padre del paciente. Madre mía. Ella concibió a su hijo sumida en un duelo silencioso, llorando por dentro la separación forzosa de su verdadero amor. Y el hijo, al desarrollarse en ese entorno químico de tristeza reprimida, somatizó el eczema. Su piel expresaba el dolor que la madre se tuvo que callar. Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo la transmisión transgeneracional pura. Y aquí los textos mencionan un concepto clave, que es la resonancia mórfica. Espera. Resonancia mórfica. A ver, tradúceme eso, porque suena a física cuántica. ¿Qué es? ¿Como un wifi genético en la familia? Es una analogía perfecta. La biología busca resolver los conflictos del clan en la siguiente generación. Cuando un trauma es tan fuerte que se oculta como un secreto, un amor prohibido o una ruina, ese campo de información busca salida. El niño capta esa señal de wifi emocional y asuma el trabajo de hacerlo visible a través de un síntoma. Es lealtad biológica al clan familiar. O sea, es como entrar a trabajar en una empresa familiar donde ya te han firmado un contrato ciego con tu descripción de puesto, sin que tú sepas nada. Tal cual. Selean describe roles muy concretos. Habla del niño basura. Suena fatal, pero biológicamente es el niño que absorbe las toxinas de la familia y suelen retener líquidos o tener sobrepeso que no baja con dietas. Porque en biología la forma de diluir una toxina es retener agua. Claro. Y también está el bastón de la vejez, que son los solteros eternos que siempre cuidan a los padres y boicotean sus propias relaciones. Pero este contrato no solo se redacta en la gestación. El momento exacto del parto parece que termina de configurar todo el cableado, ¿no? Sí. O sea, pasamos de dime de dónde vienes a dime cómo naciste y te diré quién eres. La ruta de salida por el canal de parto esculpe cómo gestionamos el riesgo o los proyectos. Por ejemplo, un parto natural que se bloquea de repente y acaba en cesárea de urgencia. Claro, donde hay peligro de muerte y de golpe un cirujano saca al bebé por arriba. Pues ese cerebro graba una asociación. Iniciar cosas está bien, pero si las termino por mí mismo, me muero. De adultos suelen ser personas que inician empresas o carreras con mucha energía, pero sienten que si concluyen, se mueren. Se bloquean al final y necesitan que alguien externo los salve o termine el trabajo. ¡Qué fuerte! Y luego están los partos rápidos, que según esto programan a personas que hacen todo a toda pastilla porque ser rápidos les salvó la vida, con mucho riesgo de hipertiroidismo. Exacto. O los inducidos. El bebé no estaba hormonalmente preparado. Lo sacan antes de tiempo y de adulto sufre apatía, le cuesta salir de la cama y espera que otros le marquen las reglas. A ver, tengo que frenar un momento. Entiendo la lógica del parto inducido o la cesárea, pero los documentos también hablan de nacer con fórceps. Uf, sí. Dicen que nacer con fórceps, que es la toma de cabeza, genera adultos muy intelectuales. O sea, ¿cómo se justifica que una pinza en el cráneo te convierta en un ratón de biblioteca? Tiene su explicación biológica. En un parto con fórceps hay un estrés mecánico extremo en la cabeza, mucho dolor provocado por un tercero. Como mecanismo de defensa, cuando ese niño crece, desplaza la energía del cuerpo y las vísceras hacia el intelecto, hacia el córtex. O sea, se refugian en la mente para no sentir el dolor físico. Exacto. Son adultos superintelectuales que necesitan planificarlo todo para evitar cualquier dolor imprevisible. Y necesitan ayuda externa, un tercero, para transitar hacia algo nuevo. Vale, visto así, cuadra. Pero esto me lleva a una objeción grandísima desde la empatía. A ver. Con este impacto tan brutal del parto, ¿no corremos el riesgo de generar una culpa inmensa en las madres? Hablamos de mujeres que fueron a una cesárea de urgencia o sufrieron fórceps para no morir ellas o sus bebés. Esto plantea una pregunta importante.
Y la doctora Claude Imbert, que se cita en las fuentes, lo aclara enseguida. La intención de este conocimiento nunca es culpar. Las madres hacen lo que pueden con lo que saben, y la medicina salva vidas todos los días. Menos mal. Entonces, si no es para fustigarse, ¿para qué sirve saberlo? Para reprogramar, para hacer consciente lo inconsciente. Si un adulto apático entiende que no es un vago, sino que está ejecutando el patrón de su parto inducido, la culpa desaparece. Al entender el origen mecánico, el córtex puede tomar el mando y reprogramar esa conducta. Claro. Y ya que el inicio de la vida es tan moldeable, la pregunta que surge es, en vez de arreglar los traumas a posteriori, ¿no podemos reescribir el código desde el principio? Y ahí entra la educación prenatal y la preconcepción que estudia Carmen Carballo Basadre. Preparar el terreno antes de sembrar. Hay una cita de Pitágoras, súper reveladora en los textos. Decía que es absurdo que cuidemos meticulosamente el linaje de nuestros perros o caballos, buscando las mejores condiciones. Pero luego engendramos a nuestros hijos sin ninguna precaución mental o física. Es que Pitágoras hablaba de epigenética pura sin saberlo. La educación prenatal actual propone desintoxicar el cuerpo entre 6 meses y 1 año antes de concebir. Fuera toxinas, tabaco y practicar la nutrición consciente. Como el ejemplo de los Andes, que es una pasada. Los pueblos originarios alimentaban a los jóvenes con huevas de pescado antes de casarse. Y hoy sabemos que están llenas de omega 3 y DHA para fortalecer el futuro cerebro del bebé. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el entorno emocional y físico de los padres dicta cómo se expresarán los genes del nuevo ser. Cooperación natural en vez de competitividad. Es literalmente como preparar la tierra para la agricultura. No tiras una semilla en asfalto tóxico esperando un roble precioso. Hay que limpiar y nutrir la mente y el cuerpo de los padres. Exactamente. Y hay algo más increíble todavía, el fenómeno de la preconcepción. Padres que conectan con la idea de sus hijos mucho antes de que existan biológicamente. Y el caso del alpinista Aaron Ralston es, bueno, de pelos de punta. Es alucinante. El de la película 127 horas. Ese mismo. Estaba atrapado en la montaña, asumiendo que iba a morir con el brazo aplastado bajo una roca. Y en medio del delirio, tiene una visión hiperclara de un niño rubio de 3 años jugando. Supo con certeza absoluta que era su futuro hijo. Y esa visión le dio el coraje sobrehumano para amputarse el brazo, sobrevivir y años después tener exactamente a ese niño. Es la epigenética y la conciencia llevadas al máximo nivel. La demostración de que la vida no empieza en la sala de partos. Bueno, menuda inversión documental. Hemos visto cómo el cuerpo narra nuestros conflictos no resueltos a través de la biodescodificación. Hemos pasado por el proyecto sentido, el impacto brutal del parto y terminado con el poder de la educación prenatal consciente. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que todos deberíamos masticar un poco. A ver. Si aceptamos empíricamente que el estrés no resuelto y los secretos de una generación se codifican físicamente en la siguiente a través de este proyecto sentido, la pregunta es, ¿qué tipo de bioshock colectivo o qué proyecto sentido global estamos programando ahora mismo en las generaciones del futuro? Con nuestro nivel actual de estrés social crónico, la hiperconexión digital extrema y esa desconexión total con la naturaleza. Es para que cualquiera que nos escuche reflexione sobre qué información silenciosa está transmitiendo hoy a su entorno. Desde luego que sí. Es un cambio de paradigma brutal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Y a quienes nos escuchan les animamos a seguir cuestionando, explorando y sobre todo aprendiendo. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.